De ahí en adelante, toda su teología estuvo basada en la Biblia, como ya algunos teólogos y filósofos habían propuesto desde antes, pero no lo habían llevado a su conclusión con la vehemencia suficiente. Por otra parte, Lutero quería que cada creyente encontrara a Cristo directamente en la Biblia. Poco a poco él se fue afirmando en esa convicción. Y conforme comenzó sus discusiones con los teólogos de Roma, porque cuando él protesta contra las indulgencias, es decir, cuando dice, después de encontrar a Cristo, de encontrar la certeza en Cristo, se encuentra con que hay quien está vendiendo el perdón. Eran unos de un canal de televisión del siglo XVI, ¿no? Andaban vendiendo las bendiciones de Dios. Entonces Lutero se enoja, por supuesto, y cuando protesta contra las indulgencias, Roma le manda a sus teólogos. Cuando tiene que discutir con los teólogos, se profundiza más en la Biblia y cada vez le va quedando más claro el principio de que si algo no está en la Biblia, no debe ser obligatorio en la fe de los cristianos, ¿no? Entonces, al principio, cuando hizo su publicación de las 95 tesis, él todavía creía en el Papa, en el purgatorio y hasta en las indulgencias. Pero les digo que cuando tuvo que discutir con los teólogos, entonces él se puso a buscar en la Biblia. Les voy a demostrar que el Papa no puede perdonar indulgencias más que las castigos impuestos por la Iglesia y no en relación con la vida eterna. Y entonces se puso a buscar en la Biblia indulgencias. Todavía no había concordancia del celular, pero buscó y resulta que no encontró las indulgencias. Bueno, ¿puede el Papa sacar las almas del purgatorio? En las tesis había dicho que no, que si el Papa pudiera lo haría por amor y no por dinero y las sacaría todas, ¿no? Bueno, pero ahora que se pone a buscar del purgatorio para discutir con John Eck, resulta que tampoco encuentra la palabra purgatorio. Bueno, entonces busquemos la palabra Papa. ¿Qué creen que pasó? Ya saben ustedes la respuesta, pues tampoco encontró la palabra Papa. Y así poco a poco Lutero se fue haciendo más consciente que el problema no era un abuso local de unos dominicos, sino que el problema era un sistema babilónico que había llevado al cristianismo fuera de la Biblia. Entonces la brecha se abría. Pero a Lutero le quedaba cada vez más claro que la escolástica, la tradición, los concilios, el magisterio de la Iglesia y el Papa tenían que someterse a la Sagrada Escritura. El cardenal Cayetano le dice que el Papa es el único intérprete autorizado de la Biblia. Lutero le dice, el Papa debe someterse a las Escrituras. Por encima del Papa están las Escrituras. Claro que con eso Lutero es identificado inmediatamente con Juan Hus, que 100 años antes había sido condenado y quemado en la hoguera. Era clarísimo entonces que Lutero debía ser excomulgado y ejecutado. Pero especialmente cuando él responde en la dieta de Worms que no va a retractarse de lo que ha enseñado y de lo que ha escrito si no se le demuestra con la Biblia y con la recta razón. En ese momento, Lutero definitivamente es un sujeto al que cualquiera puede aprender, entregar al Santo Oficio y debe ser quemado. Hay que admirar a Lutero en ese punto, ¿no? Lutero está parado sobre el hombre, frente al hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V, en cuyo reino no se pone el sol. Está parado frente a los grandes teólogos que representan al vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia. Está parado frente a los jueces que tienen la autoridad de quemarlo y de corregirlo. En fin, está frente a todos los príncipes de las diferentes porciones o naciones del pueblo alemán. Y ahí se atreve a decir eso, ¿no? ¿Fundado en qué? En la Sagrada Escritura. Por eso cuando sale de esa reunión,
y ya está bajo el edicto de la Inquisición. Su amigo, el elector Federico, lo manda a secuestrar amigablemente. Yo no sé si lo sabía desde el principio, o si se asustó del levantón que le dieron. Y se lo llevaron al castillo del Parvulgo. Pero ahí es precisamente donde Lutero no perdió el tiempo, sino que pidió un Nuevo Testamento en la edición griega. En 1516, eso quiere decir que el año pasado, 2016, cumplimos 500 años del primer Nuevo Testamento impreso en griego que Erasmo de Rotterdam había preparado de 7 manuscritos medievales. En 1519, Erasmo hizo la segunda edición del Nuevo Testamento griego, con correcciones y con la consulta de más manuscritos. Así que para 1521 finales, que Lutero entra en el castillo, pide la edición segunda del Nuevo Testamento de Erasmo. Y entonces la tarea a la que se dedica allí es traducir el Nuevo Testamento, a la que yo le llamo la doctrina de los apóstoles, del griego a uno de los dialectos alemanes llamado el neo-alto alemán, procurando sin embargo no utilizar palabras regionalistas que solo entendieran personas de un cierto pueblo, de una cierta aldea. Y en un trabajo intenso de solo 3 meses, Lutero termina la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Se entrega al impresor y para septiembre de 1522 el Nuevo Testamento sale a la luz por un precio muy sencillo, muy cómodo en comparación con aquellas grandes Biblias, y ya no se diga en comparación con los manuscritos. Dice un historiador católico apellidado Cocleus, y que bueno, que es un historiador católico, ¿no?, que era sorprendente ver a la gente común, al mercader, al campesino, al estudiante, discutiendo por las plazas con los frailes, los curas, los doctores en teología. ¿Cómo es que gente que no sabía la patrística, la escolástica, se atrevía a discutir con esos eruditos? Porque tenía en sus manos el Nuevo Testamento. Obviamente mucha gente no sabía leer, así que los que sabían leer, como era la costumbre en los libros antiguos, los libros eran para ser leídos en voz alta. ¿Se acuerdan cuando el Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen? ¿No? Porque había manuscritos y la gente no tenía los manuscritos en su casa, eso es muy caro. Entonces, el que lee y los que oye. Mucha gente, pues, oía cómo se leía el Nuevo Testamento. Ilustrado, por cierto, con muchos grabados, algunos de escenas bíblicas y otros un poco parecido a lo que hoy es una caricatura de tipo político, donde a través del dibujo se critica al sistema romano o romanista, al Papa y toda la inmoralidad de la Iglesia. Bueno, este Nuevo Testamento tuvo ediciones solo unos 20 años, tuvo muchísimas ediciones, se vendía, se distribuía profusamente. Aquí escribe algo. ¿Cómo es que la Biblia llegó a ser colocada como autoridad sobre toda otra fuente de teología, y ahora el púlpito se encuentra situado por encima del altar y una Biblia colocada en lugar preferente? Si usted entra a un templo católico, ¿qué es lo que está al frente y en el centro? El altar, donde se realiza el sacrificio. ¿Y qué hay en un templo evangélico? Un púlpito. ¿Y qué está allí? La Biblia.
Esto muestra cómo en la Reforma la Biblia llega a ocupar el lugar central. Sobre toda otra cosa, la Biblia debe ocupar el lugar central, ¿no? Bueno, ¿de dónde tradujo Lutero su Biblia? Esto es lo que le llamamos la base textual. Además de las cualidades que pueda tener una traducción, es muy importante que nosotros sepamos de dónde se está traduciendo. Por ejemplo, las primeras Biblias católicas en español tenían como base textual la Vulgata latina, ¿no? La Biblia de Torres Amat se tradujo del latín. Por ahora están saliendo algunas Biblias judaizantes que cambian todo el Nuevo Testamento, que ponen palabras en hebreo en el Nuevo Testamento. Y si uno les pregunta, ¿de qué manuscrito sacaste eso? Pues no tienen respuesta, es decir, no tienen base textual. ¿Cuál es la base textual de Lutero? Bueno, ya me adelanté, ya dije que para el Nuevo Testamento es el texto de Erasmo, y para el Antiguo Testamento es el texto masorético, es decir, el texto tradicional de los judíos. Cuando Lutero terminó de traducir ese Nuevo Testamento, se dedicó ahora a traducir el Antiguo Testamento. Se tardó más y se publicó hasta 1534. Dice un historiador, la lengua hebrea rica en imágenes le pareció a Lutero especialmente adecuada para ser traducida al alemán. Sin embargo, el esfuerzo por traducir pura y claramente produjo dificultades en bastantes ocasiones. A veces pasaba semanas buscando la expresión adecuada, sobre todo con sus colaboradores como Melanchthon o el hebraísta Mateos Aurogalus, por lo que durante varios meses tradujo pocas líneas. Sin embargo, al terminar, el lector disponía de un texto que se leía sin dificultad y fluidamente, al que no se le notaba qué piedras y qué tarugos había tenido que quitar del camino. Da gusto arar cuando se ha limpiado el terreno. Además del principio traductor de sentido por sentido, no, es decir, no palabra por palabra, sino sentido por sentido. Lutero se esforzó por reproducir las peculiaridades de los diferentes originales. En su estilo, por ejemplo, los salmos, con ritmos libres y figuras estilísticas melodiosas. Reprimió sus sentimientos antisemitas el tiempo suficiente para preguntar a los rabíes alemanes acerca de los nombres de las especies consideradas no kosher en el Levítico. El Pentateuco se publicó en 1523 con grabados. En 1524 se publicaron los libros históricos, luego los libros poéticos. La traducción se detuvo debido a la guerra campesina, debido también a una enfermedad que sufrió Lutero, pero finalmente, les digo, su traducción completa, que abarca 133 folios para los 5 libros del Pentateuco, 212 para el Antiguo Testamento, el resto, 85 para la tercera parte del Antiguo, 114 para los profetas, 106 folios para los apócrifos y 200 para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento incluía ilustraciones de grabado. El Apocalipsis de San Juan se comenta solo ligeramente, sin embargo su lenguaje metafórico se interpreta con 21 grabados que proceden del taller de Lucas Cranach, más 14 de Alberto Durero, con una acerba tendencia antirromana que alcanza su polémico culmen en la equiparación de la Iglesia Católica con la ramera babilónica y del anticristo con el Papa. Para la Biblia completa, Lutero participó activamente en la elección de las ilustraciones. ¿Cuáles son las cualidades de la traducción de Lutero? ¿Será realmente una Biblia llena de errores? ¿Será una Biblia como lo fueron las traducciones previas, inentendible para el pueblo?
Para juzgar la traducción que hace Lutero contamos con sus propias palabras sobre el tema. En su Sendbrief, o Carta del Traductor, Lutero elaboró uno de los documentos más importantes para la historia occidental de la teoría de la traducción, junto con la matriz teórica tradicional que se hace arrancar de Cicerón. La misiva, es decir, esta carta, fue enviada por Lutero en septiembre de 1530. En ella insiste que lo más importante es trasladar el sentido del texto original a la nueva lengua, sin importar el número de palabras que se usen, sino conservar el mensaje fielmente, al genio o manera peculiar que cada lengua tiene de decir las cosas. Refiriéndose a su Nuevo Testamento, dice Lutero, la sencillez quiere brillar en este libro. Yo sé muy bien la capacidad, dedicación, sentido común e inteligencia que debe tener un buen traductor. Entre la disyuntiva de traducir literalmente o conforme al sentido, en vez de los giros y expresiones típicas de los originales, Lutero busca las expresiones y giros propios del alemán. Defiende Lutero tenazmente que no basta saber bien ambas lenguas implicadas en el proceso de traducción. Hay que conocer el tema o asunto que trata el texto. Esta era una novedad en el contexto de la teoría de la traducción. Como bien se sabe, la tradición conocida sobre el arte de traducir enfatiza en Cicerón y en San Jerónimo la atención a criterios formales para verificar la traducción. Aún Casiodoro, no Casiodoro de Reina, sino el Casiodoro del siglo VI, en su obra Iniciación a las Sagradas Escrituras, decía que para copiar la Biblia, no traducirla, solo copiarla, era necesario conocer el tema. Ahora imagínense si queremos traducir. En cuanto a la concepción teológica, como guía insoslayable de la traducción, tenemos un ejemplo en el pasaje de Romanos, donde se dice que somos justificados por la fe sola. Y dice Lutero, si alguien me arguyera que en el griego no está la palabra sola, y es cierto, en griego dice somos justificados por la fe, pero dice Lutero, para que en alemán se entienda que es por la fe y no otra cosa, en alemán es necesario añadir la palabra sola. Así, en sus argumentos, ocupa lugar primordial la razón de que el hombre se vuelve justo por la fe sola, sin las obras de la ley. Bueno, algunas cosas son medio aburridas, o más aburridas. Solo serían de interés para la doctora Irlanda, ¿verdad? Pero bueno, Lutero introduce partículas modales orientadas al lenguaje hablado, el ritmo de la frase, palabras melodiosas, a veces repeticiones, recursos estilísticos que permiten apreciar el carácter de predicación de su traducción. En una síntesis, se esforzó por hacer hablar al Evangelio. ¿Significa esto que tergiversó la Escritura? Digo, porque el traductor, y en especial quizá el de la Biblia, se enfrenta pues a las disyuntivas, ¿no? Cómo ser fiel al texto fuente, pero cómo ser claro en el texto o en la lengua receptora, sin cambiar el sentido original, ¿no? Y siempre se está debatiendo entre esas dos necesidades. Y mi pregunta es, ¿significa eso que Lutero tergiversó la Escritura? En los ámbitos contrarios a Lutero se decía que era una traducción plagada de errores, ¿no? Pero la verdad es que la libertad en la redacción encuentra sus límites allí donde existe el peligro de falsificar el sentido. Dice Lutero, a veces hemos traducido literalmente, aunque no lo hubiéramos podido hacer de otro modo más claro, porque es más importante mantener esas palabras. Al traducir me propuse al hacerlo en un alemán puro y claro. Muy frecuentemente nos ha sucedido tener que investigar y entretenernos con una sola palabra durante 2, 3 y hasta 4 semanas sin dar con ella. El libro de Job nos dio tanto trabajo que nos llegó a suceder al maestro Felipe, a Urogalo y a mí avanzar apenas 3 líneas en 4 días. Desde luego, sigue Lutero, ¿no?
He tenido buen cuidado de no alejarme arbitrariamente de la letra del texto. Al contrario, tanto mis colaboradores como yo hemos tenido un gran cuidado en ello, de tal manera que me he mantenido apegado a la letra, que no he podido apartarme del texto con una traducción suficientemente libre. Y es ahí donde Lutero ataca a los literalistas, que yo les explicaba, por ejemplo, aquella frase de Daniel al principio, ¿no? 12 años después de que apareció el Nuevo Testamento, se publicaba en la Feria de San Miguel de Leipzig, que se realiza del 4 al 11 de octubre de 1534, la primera Biblia completa con la nueva traducción. Un ejemplar encuadernado costaba 2 florines y 8 céntimos, es decir, 5 veces más que un Nuevo Testamento. Hablemos de los apócrifos. Si se fijaron hace rato, dije el número de páginas que tenía la sección de apócrifos. Y entonces usted se preguntará, ¿cómo que la Biblia de Lutero tenía los apócrifos? No solo la Biblia de Lutero, también la Biblia del Oso, es decir, la primera edición de Casiodoro de Reina. Y para que se consuelen, también la Biblia del Cántaro, de Cipriano de Valera, calvinista, tenía los libros apócrifos. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué no tenemos los libros apócrifos? La Vulgata Latina, que se volvió después, con el paso de los siglos, se volvió la Biblia oficial de la Iglesia Católica, fue traducida por San Jerónimo en el siglo IV. Él al principio no quería incluir esos libros, después lo presionaron para que los incluyeran, y en posterioridad los tradujo. En el prólogo a esa introducción, llamado el prólogo Galeato, Galeato quiere decir protector, él aclara: estos libros son de edificación, pero no son inspirados, no son autoritativos. Esto es muy importante en una discusión, por ejemplo, ¿no? Recordar que el propio San Jerónimo dijo que no eran inspirados. Lutero hace lo mismo, incluye los libros, pero en el prólogo explica que no son inspirados. Y Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, hacen lo mismo. Los incluyen con la aclaración, no son inspirados. Las partes que no correspondían con el canon medieval, es decir, los apócrifos, se publicaron siguiendo un orden nuevo. Judith, Sabiduría, Tobías, Eclesiástico, Baruch, Macabeos y las partes griegas de Esther y del libro de Daniel. En el preámbulo, Lutero justificó el cambio de lugar en relación con la Vulgata, indicando que el libro de Judith pertenecía a los libros sapienciales. La opinión de Lutero sobre los diferentes libros apócrifos la conocemos en detalle en esos prefacios, ¿no? Dice, por ejemplo, si la verdad de la historia de Judith pudiera ser establecida con evidencia satisfactoria, sería un libro noble y hermoso que podría muy bien ser colocado en la Biblia. Al libro de Sabiduría le adscribe la paternidad de Filón, que es el filósofo de Alejandría. Afirma que hay tanto bueno en él que vale la pena leer. Esto es interesante porque a veces el evangélico nunca ha leído los apócrifos, ¿no? A la palabra apócrifo le suena así como a diabólico y macabeos como a macabro. No, yo no leo eso. La verdad es que son libros judíos, no son libros diabólicos, ni siquiera son católicos, son libros judíos, ¿no? No están en el canon, en eso estamos de acuerdo, pero Lutero está diciendo, sería bueno leerlos. Lo que hemos dicho de Judith escribe, podemos decirlo también de Tobías. Si es una historia santa. Si es un poema, es verdaderamente un poema provechoso. Eclesiástico es un libro provechoso para el hombre corriente. El libro de Baruch habla tan recio contra la idolatría y defiende la ley de Moisés. El libro de los Macabeos representa el estilo y el lenguaje de las Escrituras y no es indigno de ser incluido, puesto que es necesario para la comprensión de Daniel 11. Fíjense qué interesante. Para Lutero, el libro de Daniel, en sus capítulos últimos escatológicos, no puede ser comprendido
si no tenemos a la par la historia del libro de Macabeos, porque Daniel nos está describiendo la caída de Alejandro y el ascenso de los Seleucidas y de los Ptolomeos. Bueno, después en el canon del Nuevo Testamento pues pone todos los libros que nosotros tenemos, pero para él los más inspirados, y fíjense cómo lo digo, ¿no? Espero que no se escandalice, pero es Lutero, ahora sí que no me echen la culpa. Lutero dice que los libros más inspirados son los que más nos revelan a Cristo. Quiere decir que los pasajes que no son cristológicos podrían ser hasta prescindibles, porque el objeto esencial de la Biblia es revelarnos a Cristo. Por ahí empecé. Entonces para él, por ejemplo, el Evangelio de Juan, la Epístola a los Romanos, la Epístola a los Gálatas, la Primera de Pedro, dice, esto es textual, son el verdadero meollo y núcleo de todos los libros, y propiamente se les puede considerar los primeros porque muestran a Cristo y te enseñan lo que es necesario. En contraste, había libros que a él le parecían de poca monta. Por ejemplo, dice, la Epístola de Santiago es una epístola de paja, ¿no? O sea, no tiene fuerza. Bien podríamos quitarla de la Biblia y no se pierde nada. Claro que eso en parte es porque los católicos la empezaron a usar para defender las obras, ¿no? Pero Lutero dice, es de paja. Es más, aquí no lo puse, pero hay otro texto en donde Lutero llega a decir, Santiago de Lira, ¿no? Así de fuerte. No tiene el carácter de evangelio. Enseña a los cristianos, pero no hace mención de la pasión, la resurrección, el Espíritu de Cristo. Y el deber de un verdadero apóstol, no del nuevo movimiento de apóstoles, sino de un verdadero apóstol, es predicar los sufrimientos y resurrección de Cristo. Consecuente con su afirmación, Lutero colocó la epístola a los Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis al final. ¿Por qué los colocó al final? Porque él dudaba incluso de que fueran canónicos, ¿no? Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con él, pero él pensó que Hebreos y Apocalipsis eran tan confusos que pues no se entendían. Yo creo que Hebreos y Apocalipsis son de los libros que más revelan a Cristo, pero bueno, esa era su opinión. El que no enseña a Cristo no es apostólico, aunque sea de Pedro o Pablo. Por otra parte, lo que predica Cristo es apostólico, aunque sea Judas, Anás, Pilato o Herodes, ¿no? O sea, lo apostólico está en el contenido cristológico del mensaje. Del Apocalipsis dice, no debe impedirse a nadie que lo tenga, como una obra de San Juan o de quien quiera, pero no puedo colocarlo entre los libros verdaderamente capitales, pero no prohibiré a nadie que lo coloque y lo eleve donde le plazca, porque hay muchas palabras buenas en él. Voy a decir algo, no sé si el tiempo me lo permita y si su paciencia me lo permita. Lutero no era, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Bueno, ni modo. No era fundamentalista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros decimos, no, es que la Biblia está dictada por Dios, la Biblia toda así no puede tener una cuestión que podamos preguntarle, interrogar, dudar cómo debe de ser. Lutero no tenía ese prejuicio. Él, al volver a la Biblia y a los idiomas originales, podía usar libremente la hermenéutica para encontrar a Cristo. Entonces las cosas secundarias no le preocupaban. Por ejemplo, la duda de si Moisés fue el autor del Pentateuco o no. Lutero dice claramente, eso no tiene importancia. ¿No? Ya me bajo del cuerpo, ¿no? O como lo acaba de decir aquí, si el Apocalipsis es de Juan o no es de Juan, pues eso no tiene importancia. Es más, fíjense lo que llega a decir. Algunos profetas o historiadores de la Biblia pueden tener errores históricos, no del mensaje inspirado de Dios, no del mensaje de vida eterna, sino históricos. Por ejemplo, si usted ve por ahí en Daniel se menciona un rey pues que históricamente es inubicable. Esto lo digo muy rápido, sé que va a generar muchas dudas, pero es para que se lo lleve de tarea, ¿no? O sea, esto es lo que se llama hoy la crítica bíblica. Lutero era capaz de hacer crítica bíblica y eso no le escandalizaba, eso no le quitaba la fe, subrayo, eso no le quitaba la fe, porque él entendía una cosa: la Biblia tiene un propósito fundamental, que conozcamos a Cristo, de tal manera que el preguntarnos por un autor
de un libro en particular, pasa a ser secundario. Finalmente el autor primario de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿no? El Nuevo Testamento se publicó en tamaño folio, grandecito, una tirada de 3,000 ejemplares. El precio era un florín. Hace rato les dije el precio de la Biblia completa, 5 veces más que el Nuevo Testamento. El precio era un florín. ¿Y cuánto vale un florín? El salario de un maestro de escuela durante 3 meses. O el precio de un terreno. Todavía era caro. Pero imagínense lo que costaba una Biblia de Gutenberg o un manuscrito. Eso sí, pues está muy caro. Bueno, los editores comenzaron inmediatamente a preparar una segunda edición, que el mismo año se volvió a imprimir, y el siguiente año salieron ediciones en Habsburgo, Basilea, Leipzig y otras ciudades, 12 reimpresiones completas, luego 14 ediciones autorizadas, luego 66 reimpresiones. O sea, todo el tiempo el primer bestseller de la modernidad es la traducción de la Biblia de Lutero, ¿no? En pocas palabras. La extraordinaria traducción de Martín Lutero sigue convenciendo aún hoy por las imágenes literarias que contribuyeron a la formación del neoalto alemán como lengua literaria y como lenguaje teológicamente atrevido. Es la traducción de Lutero la que unifica el alemán incluso de la Alemania católica y que abona para que Alemania deje de ser un conjunto de principados separados o en guerra y se vuelva una nación. En el ámbito alemán, esta traducción reviste un carácter único, desde el punto de vista tanto teológico como lingüístico. Lutero dice que hubo muchas calumnias que tuvo que enfrentar. Mucho se ha hablado también a últimas fechas sobre la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento. Los enemigos de la verdad pretenden hacer ver que el texto ha sido alterado e incluso falseado en muchos pasajes. Ello ha causado temor a los muchos cristianos sencillos que no conocen el griego y el hebreo. Por tanto, escribió esa carta que hemos comentado para atenuar la blasfemia de los impíos y hacer desaparecer los escrúpulos de las personas piadosas. En particular, un teólogo católico, que fue Jerónimo Emser, publicó en 1527 un Nuevo Testamento que él había traducido, ¿no? Y dijo que la Biblia de Lutero tenía 1400 errores, inexactitudes y falsedades. Y al analizar la traducción de Emser, resulta que es un plagio de la Biblia de Lutero, ¿no? Con todo y los 1400 errores, ¿no? A pesar del precio relativamente elevado del Nuevo Testamento, las ediciones se acababan muy pronto. La amplia difusión de los escritos y de la Biblia y el uso del lenguaje se hizo comprensible a nivel suprarregional en el sureste alemán y fomentaron positivamente la comprensión lingüística dentro del imperio y la formación de una lengua escrita alemana. La literatura de edificación y el drama bíblico de los siglos XVI y XVII utilizan el alemán de Lutero. Autores de la Ilustración y clásicos como Goethe estudiaron ampliamente el lenguaje del Reformador, cuyas repercusiones llegan a Friedrich Nietzsche, Thomas Mann y Bertolt Brecht. La Iglesia Católica intentó frenar el efecto de Lutero y publicó pues otras traducciones de la Biblia, pero la traducción de la Biblia llegó a un punto culminante con Martín Lutero, cuya fuerza lingüística e interpretación teológica siguen fascinando incluso 500 años después. Lejos estaba Lutero de imaginar las profundas repercusiones religiosas y socioculturales que su solitaria labor tendría por toda Europa. Por primera vez en la historia, un movimiento disidente de la Iglesia Católica contó con un poderoso aliado, la imprenta, que Lutero y los suyos supieron usar profusamente. Quiero terminar con una cita de Federico Nietzsche. Nietzsche, aunque era hijo de pastor e inició estudios en el seminario, se volvió totalmente anticristiano, ¿no? Es un filósofo anticristiano. Y pastor, porque está hablando de un filósofo
anticristiano en el púlpito, porque sus palabras tienen mucho valor precisamente que, aun siendo anticristiano, el reconocimiento que le da a Lutero. Dice lo siguiente: el trabajo más grande de la literatura de cualquier época en el idioma alemán es el trabajo de Lutero y el selecto vocabulario que él incluyó en la corriente principal de su trabajo, tanto como le fue posible. O sea, para Nietzsche no hay obra más importante en la lingüística, en la traducción y en gran parte en la literatura que la traducción de la Biblia de Lutero. Y este otro filósofo, literato que mencioné hace un momento, Johann Wolfgang Goethe, dice la siguiente frase: los alemanes solo se convirtieron en un pueblo con Lutero. Bueno, dejamos aquí esta parte. No sé si las preguntas ahora. Sí, ¿tenemos alguna pregunta para no perder el hilo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me acerco con el micrófono. ¿Se durmieron? Nadie tiene nada. No hay preguntas. Todos aprobados. Sí, hermano. El antisemitismo de Lutero, ¿a qué se debía? Gracias, hermano. La Iglesia Católica ya había sido antisemita siglos antes. El gueto, la estrella amarilla, las expulsiones de los pueblos existieron en la Edad Media antes que Hitler. Lutero, cuando inicia la Reforma, tiene la esperanza muy, muy profunda de que los judíos ahora sí acepten a Cristo, puesto que el protestantismo no tiene imágenes. Para el judío, según Lutero, un obstáculo para creer en Jesús pues era que la iglesia estaba llena de imágenes. Entonces la iglesia protestante quita las imágenes y dice Lutero: ahora sí no hay razón para que no crean. Ahora no hay un nuevo sistema litúrgico babilónico. Ahora regresamos a la Sagrada Escritura, al verdadero cumplimiento de la ley de Moisés. Y entonces empieza a tratar de predicar y convencer a los judíos de que reconozcan a Jesús como el Mesías. Los judíos no lo reconocen, entonces cambia de sentimiento, se enoja y ahora tiene un sentimiento antisemita. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta sería así nada más, en todo este trabajo de Lutero, ¿cuál sería la participación del Espíritu Santo? Bueno, creo que podemos contestar con bastante probabilidad, aunque antes quiero aclarar. Ninguna traducción de la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada en sus escritos originales, ¿no? Es decir, estaba inspirado Isaías, estaba inspirado Pablo, David, etc. La Biblia se ha traducido a más de 3.000 idiomas y hay idiomas en los que en un solo idioma se ha traducido muchas veces, como el caso del español y más en el inglés. Entonces, no podemos pensar que cada vez que alguien traduce la Biblia lo está haciendo con la exactitud, la infalibilidad que atribuimos al original. ¿De acuerdo? Entonces, algunos sí han creído eso. Los judíos pensaban que la Septuaginta o Biblia de los 70 era una traducción inspirada. Los católicos pensaron que la Vulgata latina era la Biblia sin error y que era la que debía ser la norma de todas las Biblias. Seguramente parte de la iglesia siria considere que las traducciones arameas son las buenas. No hay traducciones inspiradas a la manera en que está la Biblia en su original o en sus idiomas originales. Sin embargo, hay mejores traducciones que otras. Aunque toda traducción es perfectible, nunca vamos a encontrar una traducción terminada y que ya no tenga que mejorarse, ¿no? Toda traducción es perfectible, pero creo que podemos colegir por el testimonio de la vida de las personas y la teología con que hacen su traducción,
qué tan cercana o qué tanto auxilio del Espíritu Santo deben haber tenido, ¿no? Este es el caso de Lutero. Es alguien que hace la traducción de la Biblia después de haberse encontrado con Cristo, después de que Dios le ha revelado el mensaje del Evangelio. Y la intención que él tiene al traducir la Biblia es llevar a las personas a Cristo. Entonces todo esto nos hace pensar que en gran medida el Espíritu Santo guió la tarea de Lutero. No podemos llegar al extremo de decir es una traducción infalible, el Espíritu lo tomó y le movió la mano, no, de ninguna manera, pero tanto él como Casiodoro de Reina estaban bastante guiados por el Espíritu Santo. No así traducciones que han hecho algunos laicos o ya de plano algunos herejes, ¿no? Seguramente el Espíritu Santo brillaba por su ausencia. Tenemos otra pregunta de este lado. Muchas gracias, Pastor Cristian. Quisiera saber entonces cómo los evangélicos de hoy en día podemos distinguir una versión, digamos, que sí sea, que sí debamos leer. Lo digo porque tengo claro, creo, que los católicos le dan el imprimatur, ¿no? Del Vaticano, y que entonces eso autoriza que esa es una Biblia buena, católica, y que es posible leerla, y de hecho les recomiendan no leas una Biblia protestante que no traiga esto, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos tener más allá de las versiones que conocemos clásicas? Pero, por ejemplo, aquí en nuestra escuela dominical infantil, a nuestros chicos les piden la nueva versión, la nueva traducción viviente, o así otras experimentos de traducción, me atrevo a decir así con todo el respeto, que son buenos, que me gustan, que tienen su atractivo, pero ¿cómo saber quién las valida en el mundo evangélico de hoy en día? ¿Cómo saber que sí es buena palabra traducida? Gracias, doctora. Aunque es un tema muy amplio, vamos a ver si podemos compactar. Como la Biblia es un libro antiguo y por tanto es de dominio propio, digo, no, ese es un punto de espíritu, de dominio público, no hay quien regule, ni es posible que alguien diga, tú estás autorizado para traducir o no traducir. Afortunadamente y desgraciadamente también, cualquiera que quiera hacer una traducción la puede hacer. No hay una institución o unas leyes o algo que diga, pues tú sí puedes o tú no puedes, ¿no? Entonces esto nos lleva a reconocer que aunque la Biblia ya está dada, tenemos un trabajo que hacer con ella. Es igual que el paraíso, ¿no? Dios cuando puso a Adán en el paraíso, entonces como era el paraíso, Adán no tenía nada que hacer, se acostó en su hamaca, se agarró su coco y ahí se quedó. No me dicen nada. ¿Así fue o no? No, Dios dice que lo puso para que trabajara y cultivara el jardín. El jardín ya está, pero hay que cultivar. La Biblia ya está, hay que cultivar. Y parte de ese cultivo es preocuparme si esta traducción es correcta o no es correcta. No desde un fanatismo simplemente cerrado. Mucha gente dice, la Reina Valera 909. Y si me traes las 60 es del diablo. Iglesias enteras se dividieron, ¿no? No, porque acuérdense que la Biblia es palabra de Dios, pero no se escribió en español. Entonces toda traducción al español pues es un reflejo, un intento de aquel mensaje. Y lo que tenemos que hacer entonces, bueno, los que sienten la vocación al ministerio, están obligados a estudiar lo más posible los idiomas originales, así como las ciencias bíblicas que nos ayudan a la comparación de manuscritos, para poder decir con los fundamentos suficientes, esto sí dice, o esto no dice, o esta variante, o este versículo sobra, o este versículo falta, porque no nada más falta porque a mí me gusta, o porque alguien se lo quitó, ¿no? Es un problema de comparación de manuscritos. Entonces, eso es para el que tiene el ministerio. Para el que dice, bueno, yo no tengo tiempo de estudiar el griego y hebreo, bueno, hay otro camino también muy bueno, es tener 5 o 6 traducciones diferentes. Y cuando se quiere entender mejor un pasaje, se va a predicar sobre un pasaje,
hay que leer las 5 versiones o las 6 versiones y encontrar que hay un sentido mejor. Digamos, en la mayor parte del texto bíblico, las traducciones dicen lo mismo, solo con palabras diferentes. Lámpara es a mis pies tu palabra. Otra Biblia puede traducir: tu palabra es una antorcha a mi camino. ¿Está diciendo lo mismo? Sí, solo cambian las palabras, ¿no? Las traducciones son distintas a veces de dónde se tomaron, es decir, la base textual. A veces porque a quién están dirigidas, a un público de lenguaje limitado, a un público culto, a un público estudioso, etc. Entonces, en general, la mayoría de traducciones son buenas, católicas y protestantes. Entonces yo les recomiendo tener unas 3 protestantes y unas 3 católicas y comparar los pasajes. Sí hay ahora, desgraciadamente, empiezan a salir algunas Biblias fraudulentas que son básicamente pues, del ámbito judaizante o del ámbito de la ideología de género. Por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos ya existe una Biblia que, en contraste con la King James, la Biblia de los cristianos, la Biblia inglesa, no es la King James, está la Biblia Queen James, o sea, la reina, ya no es el rey, es la Biblia reina, ¿no? Y entonces trae muchos pasajes cambiados, pero fuera de esos intentos muy focalizados de distorsionar la Biblia, sin base textual, por supuesto, todas las Biblias, todas las traducciones son buenas, unas mejores, otras más reflejan más las locuciones hebraicas o griegas, otras no tienen esa fuerza, pero son más comprensibles. Entonces hay que comparar y trabajar y todo eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hasta allá está un joven, arriba, a la izquierda. Hermano Cristian, solamente quisiera saber cuál fue la base de la traducción de Erasmo. Si su base fueron textos griegos, que estaban en griego, entonces ¿por qué él hizo otro texto en griego? ¿O no existían textos griegos cuando él hizo la traducción y le hizo de la Vulgata? ¿O cuáles fueron sus bases? Bueno, imagínense una página del Nuevo Testamento de Erasmo. Tiene una columna en latín y una columna en griego. Explico primero la columna en latín. La Biblia existía en latín hacia 10 o 11 siglos. Pero imagínense más de 1000 años de ir copiando y copiando y copiando. ¿Qué pasa? ¿Qué sería lo normal? Pues que se distorsiona el texto, ¿no? Entonces el texto de la Vulgata de la época era un texto, ¿cómo diríamos? Poco fiable ya, de tantas variaciones. Entonces la primera intención de Erasmo es hacer una nueva traducción latina. El latín era el idioma de la teología y de la filosofía y de la iglesia. Hacer una nueva traducción latina, confiable y directa del griego. Para hacer esa traducción latina, él tiene que juntar manuscritos griegos, ¿verdad? Logra, decía hace un momento, juntar o comparar 7 manuscritos de los siglos XIII y XIV. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo de Erasmo en el lado griego? No en traducir, no está traduciendo, está publicando en griego. El trabajo es otro, el trabajo es, aquí tengo 7 Nuevos Testamentos a mano. Quiero ver las variantes, escoger el texto más confiable, el más claro, y ahora hacer las letritas de plomo, y luego juntar esas letritas palabra por palabra. Claro, no lo hizo él, sino Frober, su impresor, pero ese es el proceso, ¿no? O sea, cada letrita, después cada palabra, cada renglón, cada página, todo se tiene que formar así en esas letras de aleación metálica. O sea, no es como en la computadora. Creo que si nuestros jóvenes ya no conocieron el fax o el mimeógrafo, ¿no? ¿Quién no sabe qué es un mimeógrafo? Pues ahí están todos los jóvenes. Porque ahora nomás le picamos a la computadora y ya imprimimos y escogemos la familia tipográfica que queramos.
Cuando todo este proceso es totalmente manual, es de fundición, es detallado, es de diseño, tallado, diseño, etcétera, bueno, es muy complicado, puede ser de años. Entonces, para empezar, tienes que diseñar las letras del alfabeto griego y luego fundirlas en metal, que te queden del mismo tamaño, con los mismos espacios, igualitas, etcétera. Entonces, ¿qué hace Erasmo? Él lo que hace es, por primera vez, aquello que estaba solo en manuscrito, ponerlo impreso, lo cual también tiene una consecuencia muy importante. En el momento en que tú imprimes algo, ahora sí se va a ver un libro igual a otro. En la época manuscrita no hay un libro igual a otro, pero cuando tú imprimes, tienes 1000, 10,000 o 100,000 libros iguales. Y entonces el texto que tú pongas va a ser el texto fijado, ¿no? Pues, bueno, por lo pronto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O damos por cerradas las preguntas?